Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo muy grande poder estar nuevamente bendiciendo al Señor, alabando su nombre. Amén. Y en este día tan hermoso, que es el Día del Señor, que la gracia del Señor pueda estar en nuestro culto, en nuestra reunión, en todo lo que hagamos, y que su nombre pueda ser glorificado. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? Gozosos por poder encontrarnos una vez más, un momento más en el que podemos estar juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor, y muy agradecidos a nuestro Dios que en este tiempo Él nos permitió hacer todo lo que hemos hecho, y le damos las gracias a Él, porque Él utiliza todos los medios para bendecir a su pueblo, para bendecir a su iglesia, para que podamos seguir recibiendo el mensaje y para que podamos seguir alabando su nombre. Que Dios los bendiga ricamente y preparados para recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a comenzar alabando al Señor todos juntos, cantando, uniendo nuestras voces en la presencia gloriosa del Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el Cordero y el
leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, los versos del 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una carta hermosa, la primera carta que se escribe o que el Señor envía a esta iglesia de Éfeso. Éfeso era la capital de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. El templo más importante fue construido en el siglo VI a.C., fue el templo a Diana o Artemisa, que fue considerado inclusive una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso era una ciudad grande y rica en la que se reunía en realidad toda clase de personas, ricos e ilustrados, como también pobres y analfabetos, aunque la condición general de la vida en la ciudad era de riqueza, cultura y gran corrupción. Estamos hablando de corrupción moral. Allí también se hallaba el gran teatro de la ciudad y la magnífica biblioteca de Celso, muy famosa. Era también un centro importante de culto al emperador romano, a César. Todo esto que estamos diciendo nos figura en qué ambiente estaba la iglesia de Éfeso, realmente un lugar muy complicado y muy difícil. Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero y permaneció allí unos 2 años, un poco más, enseñando la palabra de Dios. Esta referencia la tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Luego Pablo dejó encargado a Timoteo como anciano de la iglesia o como pastor de la iglesia en ese lugar. La iglesia de Éfeso creció y se constituyó como una iglesia floreciente y fortalecida en el Señor, a pesar de todo el ambiente que la rodeaba. A ella el apóstol Pablo le escribe una de las epístolas más hermosas y profunda doctrinalmente. Ahora nuestro Señor Jesucristo le dirige su primera carta en el libro de Apocalipsis. Qué importante esta ambientación para que nos demos cuenta cuál era el panorama en que la iglesia tuvo que realmente ministrar, muy difícil y un tiempo muy complicado. Cuando comenzamos a leer el pasaje, tenemos que entender que la carta va dirigida, dice el primer versículo, al ángel de la iglesia en Éfeso, refiriéndose como ángel al pastor o anciano de la iglesia, es decir, al que estaba frente a la iglesia en ese momento. Jesús se presentaba como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El mismo Señor mencionó en el capítulo 1, versículo 20, que las 7 estrellas a las cuales se refiere son ángeles o los pastores de las 7 iglesias a las cuales se les va a enviar estos mensajes. Quienes tendrán también, a su vez, la responsabilidad de comunicar y compartir el mensaje con cada una de sus iglesias. El Señor las tiene en su diestra, dice el texto,
y deben reflejar la luz que perciben de Él, ¿no? Una estrella es una luminaria. Y tenemos que decir que realmente es la gran responsabilidad que Dios nos da. Están en las manos del Señor, porque dice que están en su diestra, pues son de su pertenencia, porque Él los escogió a quienes tienen que estar adelante, los llamó, los apartó para su servicio y deben estar sujetos siempre a Él y velando por su obra. En la segunda parte del primer versículo de este capítulo 2, Jesús también se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor también dijo en Apocalipsis 1:20 que los 7 candeleros de oro representaban a las 7 iglesias. Las 7 estrellas eran los 7 pastores de las iglesias y los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias. Él se revela como el centro de la iglesia en Éfeso, porque estaba en medio de los candeleros de oro. Por esta razón el Señor dice que se encuentra en medio de las 7 iglesias. Esta idea el Señor también la presenta cuando en el Evangelio de Mateo tenemos el texto 18, capítulo 18, versículo 20, donde el Señor dice que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Debemos recordar cuál es la posición que Cristo debe tener entre nosotros, debe ser considerado como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestra reunión, como el centro de nuestra convocatoria. Él debe ser siempre el centro. Gloria sea el nombre del Señor. Los candeleros no son fuentes de luz, sino portadores de la luz que reciben y los encargados de alumbrar a otros también. En este caso, las iglesias son las que deben alumbrar. Hay un hermoso texto ahí en Mateo capítulo 5 y versículos 14 a 16. Dice que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué hermoso, ¿no? Que la iglesia y que cada uno de nosotros que componemos la iglesia, que formamos la iglesia, podemos y debemos brillar y debemos alumbrar. El punto que sigue es el reconocimiento del Señor hacia esta iglesia. En los versículos 2, 3, lo primero que le dice que conoce sus obras. Yo conozco tus obras. Aquí se refiere al servicio real que había rendido esta iglesia hacia la obra del Señor. Era una congregación activa, esforzada, y cada miembro era un trabajador, era un obrero muy activo en la obra del Señor. Menciona también el mismo versículo, y tu arduo trabajo. Este elogio va más allá de un trabajo común, siendo de una labor que produce fatiga y requiere de mucho esfuerzo. Cuando dice arduo trabajo, se hace alusión a un trabajo duro en un medio difícil o en un medio hostil. Y también dice tu arduo trabajo y paciencia. Esta paciencia es un fruto del Espíritu, ¿no? Es algo maravilloso que viene de parte de Dios. Es la actitud de persistir en la tarea que produce el trabajo. La paciencia implica firmeza y constancia bajo el peso de las circunstancias adversas y difíciles, y saber también esperar el tiempo del Señor para cada cosa. Qué importante esto, ¿no? Era una iglesia que tenía tantas virtudes, ¿no? Era de obras, de buenas obras, de un trabajo esforzado, de un trabajo que realmente requería de ellos un gran esfuerzo, y también paciencia, amén, esa capacidad de persistir y de estar firmes. También dice, y lo señala como un elogio, que no puede o no podía la iglesia soportar a los malos. Este es un elogio que muestra que los creyentes de Éfeso buscaban la vida de santidad, es decir, vivir conforme a la palabra del Señor, a lo que el Señor revela en su palabra. Ellos sabían que la santidad realmente viene cuando nos apartamos totalmente del mal. Amén. Debemos, dice, perfeccionar la santidad en el temor de Dios.
Y esto habla de una vida de obediencia a la voluntad de Dios y que realmente muestra una vida que se esfuerza por hacer lo que realmente Dios quiere. Ellos no permitían en ninguna impureza dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación, de la iglesia. Mantenían estrictamente la disciplina bíblica y estaban preparados para ejercerla y aún expulsar de su seno a los que mal obraban. Amén. No podían, como dice el texto, en realidad no aprobaban realmente a aquellos que no actuaban correctamente. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta era otra de las virtudes que tenía esta iglesia. Fue una advertencia que el apóstol Pablo dejó muy clara cuando se despidió de allí de la ciudad de Mileto, y les advirtió a todos los que lo estaban despidiendo de allí que iban a estar amenazados por falsos maestros, falsos hermanos, que se introducirían en el rebaño y tratarían de dañarlo. El libro de los Hechos, capítulo 20, justamente menciona esto. Quisiera leerlo para que nos demos cuenta del consejo que da Pablo. Capítulo 20, versos 28 al 31. Dice, por tanto, les dice Pablo a todos los ancianos, pastores, que lo habían ido a despedir, él iba a Jerusalén, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjese cómo de alguna manera el apóstol Pablo les había dado estas instrucciones. Qué importante, ¿no? Que realmente podemos entender. Muchos de los obreros y de aquellos que servían en Éfeso estaban presentes cuando Pablo les estaba dando estas instrucciones y advertencias. Sin embargo, bueno, parece ser que lo habían tomado muy en cuenta, porque cuando Jesús le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, resalta esto como un elogio. Han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los habían hallado mentirosos. Los efesios habían sido cuidadosos en la doctrina y habían tenido un correcto discernimiento y enjuiciamiento de los falsos maestros. Tenían la capacidad de probar a los falsos y darse cuenta de sus artimañas. Qué importante tener realmente el discernimiento de parte del Señor para poder descubrir aquellos que vienen con falsas enseñanzas y que lo único que hacen o pretenden es realmente destruir la obra del Señor. Otro de los elogios que le da el Señor es que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Habían mantenido una persistente fidelidad a los momentos de prueba, a los momentos difíciles. Algo decisivo para que la iglesia realmente no desmayara, amén, porque a veces cuando vienen los momentos difíciles necesitamos redoblar fuerzas para poder mantenernos victoriosos. Si realmente nos decaemos, es muy probable que nuestro ánimo, como dice la palabra, se canse hasta desmayar. Había una motivación suficientemente poderosa para mantenerse aún en las circunstancias más adversas, más difíciles. Habían mantenido fielmente el amor al nombre de Jesús. Qué hermoso esto, ¿no? Que podamos ver esta iglesia defensora realmente de la palabra, de la doctrina, pero también del nombre del Señor. Qué importante esto, ¿no? El poder llevar una vida digna del Señor. Sabemos que como cristianos, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, el nombre del Señor va a ser blasfemado por aquellos que no creen. Y dice en la continuación del texto, y no has desmayado.
tenían una gran energía y fortaleza, sabiendo de la esperanza gloriosa de aquellos que realmente con todo su corazón aman al Señor. Qué importante esto. Hay un salmo muy hermoso que tiene que ver con esto. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una hermosa esperanza. A veces podemos decir lo mismo, ¿no? Hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos realmente la bondad, la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. En realidad no había nada que los hiciera retroceder. Tenían los ojos bien puestos en el Señor. Ese texto de Hebreos capítulo 12 es tan gráfico en esto, porque habla también de no desmayar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad entonces a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué importante, ¿no? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció, le dio poco valor a los insultos, a las burlas, a los oprobios, y realmente pudo hacer la obra que el Padre le había encomendado. Qué importante para nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El último elogio está en el versículo 6 de este pasaje, y dice, aborreces las obras de los nicolaitas, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, les dice el Señor. Este elogio es dado por el Señor después de expresarle la única crítica que ahora la vamos a ver a continuación. Y les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Esta palabra Nico significa guiar, Laos significa gente. Hay muchas interpretaciones de quiénes eran estos nicolaitas a los que menciona el Señor, ya que no hay otra mención en la Biblia. Se cree que estos eran seguidores de Nicolás, que era uno de los diáconos escogidos para apoyar a los discípulos. Tenemos la referencia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos 3 al 5. Y otras referencias históricas señalan a Nicolás, que Nicolás se desvió predicando la doctrina de la gracia y enseñando que ya somos salvos por gracia de Dios, entonces no importa lo que hagamos después de haber hecho nuestra confesión de fe. Si soy salvo, y bueno, esa doctrina, una vez salvo, siempre salvo, no puedo perder la salvación. Y realmente acá el Señor dice que Él detesta esta doctrina. Esto no es así. Esta doctrina llevó al libertinaje. Claro, si ahora, después que yo recibí la salvación, puedo hacer lo que quiero, evidentemente esto conduce a una vida de libertinaje, lo cual, en definitiva, especialmente en relación con la iglesia de Éfeso, en Éfeso el libertinaje y la vida disipada era muy común, había una corrupción muy grande. Ireneo mencionó que los nicolaitas no ponían freno en complacer a la carne y vivían en la inmoralidad. ¿Cuánto desearíamos nosotros ser reconocidos con las cualidades con que se destacó esta iglesia el día que debamos presentarnos ante la presencia de Dios o el tribunal de Cristo? De todas maneras, esta iglesia con tantas cualidades la describiríamos como una iglesia perfecta, pero, y ahí está el pero, está en la Biblia, pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas cosas buenas hemos venido diciendo de esta iglesia, tan importantes y que realmente el Señor las reconoce y las elogia? Pero ahora el Señor pone atención en algo que realmente puede destruir todo lo demás. Y es realmente que había dejado el primer amor. Aunque esta iglesia, a la luz de los elogios anteriores, se la ve sin motivos de reproche alguno, sin embargo el Señor tenía algo en su contra. Habían perdido algo esencial, fundamental,
que era el primer amor. Esta iglesia se había esforzado por cumplir la ley, pero se había olvidado del mandamiento más importante de la ley, que ¿cuál es? Es el mandamiento del amor. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el primer amor? ¿A qué se referirá el Señor con esto? ¿En qué consiste este primer amor? El primer amor se describe como el amor del desposado. En 2 de Corintios hay un texto muy particular. El apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo, a los creyentes, le dice a la iglesia de Corinto en este caso, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué texto importante, ¿no? Lo que dice Pablo aquí. La iglesia había olvidado las bendiciones que se experimentan y se reciben cuando ese primer amor permanece vivo e inalterable. Jesús está ahora reclamando como esposo amante porque ese amor había desaparecido. Qué importante el tema entonces. El primer amor es sencillo, ingenuo, transparente, con el único deseo de agradar al ser amado. También es puro. Todos los que hemos experimentado el amor de nuestros primeros años de matrimonio, también recordamos nuestros primeros tiempos de convertidos al Evangelio. ¿Quién nos los recuerda? Seguramente nos deleitamos en la pureza de esos primeros días en la fe del Evangelio. ¡Qué gozo tan grande! El apóstol Pablo declaró a los efesios lo que significaba ese primer amor cuando les dijo, en la carta a los efesios que le escribió en el capítulo 5, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y dice después Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué importante poder hacer esa comparación como venimos viendo. Qué importante. El primer amor halla su importancia en que es un amor en que todas las demás emociones y sentimientos quedan totalmente desplazados y sentimos la necesidad del amado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es un amor que nace y se fortalece con el conocimiento de aquel que nos amó a nosotros de tal manera que entregó su propia vida para darnos salvación. Como dice el apóstol Pablo en un texto también maravilloso, en la misma carta que le escribió a los Efesios, capítulo 3, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer ese amor tan grande. Qué maravilloso, ¿no? De poder estar cimentados en amor y poder conocer el amor de Cristo que excede, que va más allá de todo otro conocimiento. Qué importante que podamos comprender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. Sin el primer amor todo se vuelve frío. Ya nos recordamos cuando nos ardía el corazón de gozo, cuando cantábamos ese cántico nuevo que habíamos aprendido, era algo nuevo y glorioso, cuando nuestro principal deleite era estar en la presencia de Dios, estar en la presencia del Señor.
Ya no hay nada que pueda llenar este vacío que ahora existe y que se ha querido cubrir con obras y arduo trabajo para sustituir este primer amor. Este era el cuadro realmente de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue el consejo del Señor frente a esta situación tan difícil y tan grave? En el versículo 5, el Señor entonces les dice, como primer consejo, recuerda por tanto de dónde has caído. El texto apunta hacia un consejo propicio a su pecado, cuando dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Donde el Señor indica que debe haber arrepentimiento es porque ha habido pecado. Y sin arrepentimiento no podemos acercarnos a Dios y no podemos volvernos realmente y estar en comunión con el Señor. Necesitamos realmente esto. El recuerdo es una buena motivación para el arrepentimiento. El poder recordar de dónde hemos caído, el poder recordar aquellas cosas primeras que eran tan importantes para nuestra vida y en nuestra experiencia cristiana, puede ser una buena motivación para arrepentirnos de lo que ahora tal vez está pasando, o le estaba pasando también a la iglesia de Éfeso, que se habían vuelto fríos, se habían perdido ese primer amor. Debemos recordar el primer amor, la pasión inicial que nos movió para acercarnos a Dios y contarle a todos acerca de Él. Qué importante, ¿no? No veíamos el momento de poder encontrarnos con alguien para decirle que habíamos encontrado al Señor, que habíamos recibido al Señor. El amor no crece en forma automática, debemos experimentarlo, debemos cultivarlo y debemos practicarlo en nuestra vida cristiana. Fíjense que la Biblia no dice a dónde has caído, sino de dónde has caído, de un lugar alto, diríamos de un lugar exaltado, glorioso, de comunión y de gracia. Qué importante esto, ¿no? Un lugar elevado, un lugar de comunión, un lugar de intimidad con el Señor, un lugar glorioso. De ahí la iglesia había caído. No debemos quedarnos solo en el recuerdo del pasado, por supuesto. Debemos hacer algo también en el presente y lo que el Señor les está diciendo que más allá de recordar, tenían que arrepentirse. De nada vale recordar, qué tiempos aquellos, mire qué lindo que era esto, o qué lindo que era lo otro, y me acuerdo cuando me convertí, tenía un gozo tan grande que venía cantando en el colectivo, o no tenía ningún problema en decirle a todos los que me rodeaban lo que Dios había hecho en mi vida. Realmente necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos, justamente esto es lo que Dios pide. Los efesios debían reflexionar sobre sus obras pasadas y ver su situación presente. Debían responder con humildad y arrepentirse en la presencia del Señor. El camino de vuelta no era solamente el recuerdo. El recuerdo es bueno como una motivación para el arrepentimiento. Debemos tomar una decisión firme y urgente para poder realmente salir de esa situación de frialdad y tal vez hasta de olvido de aquellas cosas que son las que debemos hoy practicar. Debían de entender que sin el amor nada somos y nada de lo que hagamos sirve, como dice 1 Corintios capítulo 13. Si no está el amor, no somos nada. Y aunque podamos hacer todo lo que queramos, como dice esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, aunque entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado, si no tenemos amor, no nos sirve de nada. El consejo definitivo es el arrepentimiento, que les llevaría a volver a vivir las primeras experiencias. Lo que les dice a continuación como consejo, haz las primeras obras. Al leer la carta a los tesalonicenses encontramos algo que nos ayuda a comprender bien esto. Primera de Tesalonicenses 1:3, vemos un consejo importante con respecto a obrar y trabajar sin dejar atrás el amor verdadero. Porque a veces decimos, bueno, el problema son las obras. Tenemos que estar en el amor, entonces las obras, eso fue el problema, son las obras, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo dice algo acá. Y dice así, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza
en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué importante esto. El apóstol elogia en esta iglesia las obras de la fe, el trabajo del amor y la constancia, es decir, la paciencia en la esperanza. Esto significa que las obras son magníficas. Es maravilloso poder tener buenas obras, siempre y cuando no excluyamos el amor de Dios como único móvil para poder realizarlas. Cuando hablamos del móvil de Dios para realizar la obra más grande de todas, que fue el enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, el móvil de esa obra no fue otra cosa que amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos decir que el problema no eran las obras, sino que el problema radica en cómo las hacían, y este mismo tema lo tenemos o lo podemos aplicar a nuestra experiencia. Jesucristo, cuando les habló a los fariseos y a los escribas, les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí está. No era que estaba mal lo que hacían, pero lo que pasa es que habían dejado de hacer lo más importante y estaban haciendo cosas que en realidad lo único que a lo que apuntaba era solamente a una actitud totalmente hipócrita, una actitud que no revelaba la verdadera condición interior y espiritual de esta gente. Lo que dice a continuación es algo duro. Quitaré tu candelero de su lugar. El Señor concluye aquí y dice: pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti. ¡Ay, qué lindo! El Señor va a venir, pero cuidado. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta es una advertencia muy dura. Si el candelero es la iglesia, como mencionamos al principio en el capítulo 1, versículo 20, que el Señor lo menciona y lo aclara, entonces quitar el candelero, como dice aquí, significa que la iglesia va a dejar de existir y de ser. Esto es muy grave. Cuando una iglesia pierde su amor por Cristo, por los hermanos, y como móvil de cada acción, deja de ser una iglesia. Deja de cumplir con realmente los propósitos que Dios tiene para su iglesia aquí en la tierra. Dios no desea que su iglesia sea una organización estructurada y fría, sino un organismo vivo y poderoso, bajo la unción, bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. Por esto, si queremos volver al primer amor, es necesario que sirvamos al Señor no por compromiso, ni por obligación, ni mucho menos por interés, sino como dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué importante el consejo que nosotros hoy podemos tomar también para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra experiencia hoy como cristianos. La palabra del Señor no tiene vencimiento. Recordemos que la palabra de Dios hoy sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que realmente escuchan este mensaje y obedecen? Su recompensa, capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosa recompensa. Fíjense que acá hay algo interesante. Primero habla de la iglesia, le habla a la iglesia, pero ahora en particular le habla al creyente, al que vencieren. No habla a la iglesia en general, sino acá hay una responsabilidad personal, particular, de cada cristiano y de cada creyente, de cada miembro de la iglesia. Este es un llamado a oír en primera instancia. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que son sensibles espiritualmente oirán la voz del Espíritu de Dios. Este es un mensaje actual, este es un mensaje para hoy. Hoy Dios está hablando a través de esta palabra y hoy nuestros oídos espirituales deben estar abiertos y debemos ser sensibles a este mensaje para nuestra vida. ¿Seremos sensibles a su llamado hoy? ¿Tendremos oído para oír lo que el Espíritu hoy nos dice como iglesia y en lo particular como cristianos? Al que venciere, estamos ante una oferta de una recompensa maravillosa. Pero como vemos, se define aquí quién será el que la reciba. El que va a recibir esta recompensa es el vencedor, es el que vence. En Apocalipsis 21, 7 y 8, se presenta un contraste que es muy interesante, porque justamente está en el libro de Apocalipsis también, entre el que venciere y los cobardes. Fíjese lo que dice el texto. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire qué promesa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué importante este contraste entre los que vencen y entre los que no vencen. Los vencedores son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, los que viven para Dios. Aquellos que realmente están viviendo su vida cristiana glorificando con su testimonio al Señor. Como dice Pablo, hay un texto que lo leemos siempre, pero permítame leerlo una vez más, porque es maravilloso y tiene mucho que ver con esto. Romanos capítulo 8, versículos 35 y luego 37, 8, 35 y luego 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo. Y menciona un montón de separadores: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces Pablo dice, antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está el amor en el medio. En el medio de esta actitud de vencedores que realmente tenemos que entender que somos vencedores por aquel que nos amó, por aquel que nos ama y por aquel que nos amará por toda la eternidad. La recompensa y la bendición será que le dará a comer. La bendición para el vencedor es que él dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una referencia, el árbol de la vida se menciona muy pocas veces en la Biblia, pero sí tenemos en los extremos, en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 2 y 3, y también aquí en el libro de Apocalipsis se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Es una referencia importante. El pecado impidió el libre acceso al árbol de la vida. Pensemos y recordemos por un momento cuando Adán y Eva pecaron en la presencia de Dios y Dios los tuvo que expulsar del Edén, tuvo que proteger el árbol de la vida, tuvo que protegerlo, no les pudo dejar seguir comiendo del árbol de la vida. Sí podían hacerlo antes de pecar, sí podían hacerlo. No podían del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí podían de este. Pero ahora que habían pecado, dice que Dios puso a los ángeles que lo guardaran y que realmente ellos no pudieran participar. Pero ahora, después de toda la historia de la humanidad que llega a su fin, descrita en el libro de Apocalipsis,
La recompensa que tenemos los vencedores es que Dios nos dará el privilegio de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso en este texto y en este contexto de esta escritura se refiere a la habitación de Dios o lo que se ha definido como el hogar permanente de los redimidos por la sangre de Cristo. Qué hermoso, ¿no? El paraíso, el lugar donde realmente el Señor nos recibe y podremos vivir para siempre con Él. Ahora el creyente vencedor tendrá libre acceso a este árbol de la vida por la obra de Cristo. Hay una cosa que es muy interesante. El término árbol que se usa aquí es el mismo vocablo que se usa para designar a la cruz de Cristo. Mire qué interesante esto. Lo que nos indica que fue en el madero o el árbol de la cruz donde Cristo llevó también nuestra maldición y clavó, como dice el apóstol Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria para que nosotros pudiésemos tener ahora la oportunidad de la vida eterna. Un versículo final que es en el último capítulo de Apocalipsis, dice capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad celestial. No está hablando de aquí de la tierra, sino que está hablando de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, de la morada eterna que el Señor nos tiene reservada. Que el Señor nos ayude, hermanos, amigos que nos han escuchado. Este mensaje es un mensaje muy poderoso para la iglesia en este tiempo. Es palabra de Dios. El Señor nos habla para que podamos volver al primer amor, para que no nos descuidemos, para que no perdamos realmente el verdadero fervor espiritual y para que lo que hagamos para el Señor siempre esté realmente movido por el gran amor a Dios, que es quien nos ha enviado a Jesucristo para darnos salvación. Que el Señor nos ayude. Y si hay algo de esto en nuestra vida que hemos visto en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, tomemos para nosotros este mismo mensaje, apliquemos esta enseñanza en nuestra vida, arrepintámonos de tal cosa y busquemos al Señor de todo corazón y podamos volver, como dice, a las antiguas, a las primeras obras que eran aquellas realizadas con amor, con devoción, con ardor espiritual para nuestro Señor y para nuestro Salvador. Que la gracia de Dios siga obrando con poder en sus vidas para que realmente podamos gozarnos y podamos disfrutar de la bendición que Dios quiere que disfrutemos y que podamos servir al Señor con este gozo que es el gozo del Señor en nuestros corazones. Vamos a, antes de culminar con nuestra reunión, seguir alabando al Señor. Vamos a cantar nuevamente juntos, vamos a elevar nuestras voces y alabar y cantar en la presencia del Señor y con todo el amor, con todo el gozo que Él ha puesto en nuestros corazones. Confían en carros, nosotros confiamos en el Señor. Confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre durará. Confiamos en el nombre del Señor. Confían en sus obras, nosotros confiamos en el Señor. Por fe, no por obras, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre durará. Confiamos en el nombre del Señor. A su nombre gloria den, a el nombre que nos ama.
nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del, confiamos en el nombre del, confiamos en el nombre del Señor. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su nombre. Nosotros confiamos en el Señor. Bueno, hasta aquí el Señor nos ha permitido disfrutar de esta hermosa reunión. Hasta aquí el Señor estuvo con nosotros, su bendita presencia llenando cada corazón y cada vida, edificándonos con la palabra que es viva y eficaz y siempre habla a nuestros corazones. Así que le damos muchas gracias a nuestro Señor por todo lo que Él nos da a cada momento de nuestra vida y aún en este tiempo un poco difícil, pero ahí estamos firmes en Él, firmes y adelante, que nuestro Señor nos da la victoria. Amén. Vamos a orar todos unidos, vamos a pedir al Señor, si hay una petición en su corazón, es el momento de poder presentarla delante de Él y que el Señor obre con poder, Amén. librando, sanando, haciendo la obra que realmente necesitamos que Él haga en cada vida. Todos unidos vamos a estar en oración. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos das, Señor, este hermoso tiempo que podemos disfrutar delante de tu divina y santa Gloria a tu presencia. nombre. Ahora, Señor, unimos nuestros corazones, Señor, y estamos pidiendo por cada necesidad. Tú que conoces las peticiones, los corazones, Señor, obra con poder en cada vida. Si hay enfermedad, Bendito Señor, Dios. que tú sanes. Si hay, Señor, debilidad, que fortalezcas, que tu gracia divina pueda estar obrando en cada vida, Señor. Bendice los Alabado hogares, tu nombre, bendice las Jesús. familias, trayendo paz, trayendo bendición. Que tu gracia divina pueda estar obrando en cada hogar y en cada vida. Señor, bendice la semana que ahora comienza, que tú, Señor, nos guíes, que nos dirijas, Señor, y que nos des una semana de bendición, Amén. Señor. Gloria Abre a Dios. puertas, Señor, de bendición, de Aleluya. prosperidad, y que tu gracia pueda guiarnos, Señor, por el camino de la bendición en todo lo que hagamos. Señor, todo lo ponemos en tus manos, nos encomendamos en tus divinas manos, para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Señor Señor. amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Hermanos, les decimos que los amamos en el amor de Cristo y que anhelamos el momento en que nos podamos volver a encontrar. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga ricamente. Y bueno, ya estamos muy cerca de poder comenzar con nuestras reuniones presenciales. Así que el domingo 6 de diciembre, Dios mediante, vamos a comenzar Amén. con las 4 reuniones en el día. Y bueno, todos aquellos que deseen participar del culto pueden llamar al teléfono que está siendo publicado y pedir el lugar, solicitar el lugar para que Amén. podamos juntos luego bendecir y honrar el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Amén. Señor los esté Gloria a Dios. acompañando en todo momento. Bendiciones.